Buen día, bienvenidos a un nuevo Vlogmas día 9. Buenos días para todos. Arrancamos el día. Hoy van a ver este video, va a ser martes para ustedes, pero en realidad para mí es lunes. Sí, hoy toca limpieza, así que me van a acompañar a hacer la limpieza. Pero primero, no está tan mal la casa, les digo la verdad, porque la estuve manteniendo. Ustedes saben que ya queda pocos días y nos vamos a Argentina, entonces estoy como tratando de mantener todos los días la casa, además de terminar de hacer otras cosas que tengo que hacer. Pero esta semana va a ser... Madre mía, va a ser intensa porque nos vamos, o sea, ya nos vamos a Argentina. Entonces, esta semana vamos a hacer básicamente, limpieza, organización de valijas, terminar de comprar lo que haya falta comprar, planificar la semana, lo que queda de la semana, o sea, para que me alcance y consumir todo lo que tengo en la heladera y en la alacena para no tener que comprar nada ni dejar nada en la heladera que se pueda echar a perder. No me gusta tirar comida, entonces no quiero comprar comida extra para después tener que tirarla. No quiero, no me gusta. Así que, sí, básicamente hoy arranco, limpio todo porque después el jueves voy a hacer un repasito de la casa, pero ya quiero dejar todo listo. ¿Qué les cuento? Vamos a limpiar, pero primero les quiero contar algo que me olvidé de comentárselos en todos los vlogs anteriores. Ustedes saben, cuando arranca diciembre, yo tengo una tradición que empecé a hacer esta tradición con Sofi desde que tiene un año más o menos, porque ella ya entendía, no cuando era bebé, sino cuando ya cumplió un año y medio, que ya era más grandecita, le empecé a poner elfos, ¿no? Su elfo. Ella todos los días de diciembre lo busca, obviamente, al elfo. Yo lo voy poniendo en distintos lugares. Una vez que Mateo nació, compré otro elfo. Entonces tengo la nena elfo y el nene elfo. Entonces lo que hago yo es esconderlos alrededor de la casa o ponerlos en ciertos lugares para que ellos los puedan encontrar y saben que en diciembre el elfo aparece, y es como mantener también como la magia de la Navidad. A esta elfa, en realidad yo la arreglé porque, por ejemplo, la pollera no la tenía y se la puse porque quería hacer una nena y un nene y no la encontré. No encontré nena, entonces le puse una pollera y este sí era tal cual. Este tiene pom-pom, este no, entonces me gustaría ponerle un pom-pom blanco o rojo o verde. Voy a ver si encuentro alguno por ahí, se lo voy a agregar. Y tengo que encontrar un lugar para ponérselos hoy, porque siempre los buscan cuando vuelven de la escuela. Así que tengo que ver dónde los pongo hoy, pero primero quiero limpiar todo. Nada, les quería contar eso porque lo estoy haciendo y la verdad es que en realidad no necesitan que sea un elfo así. Pueden vestir un muñequito nuevo que sus hijos no conozcan, les ponen un gorrito. Estos están todos vestidos con pañolensi. La pollera se le dice en pañolensi rojo, ¿ven? Que está cosida a mano. Se la cosía al muñequito, pero le pueden poner a cualquier muñequito ropa, le hacen una ropita así media roja y blanca, unas medias, no sé, y un gorrito, y lo van escondiendo al muñequito. No necesariamente que necesiten un elfo, digamos, pero bueno. La verdad que yo estos, me acuerdo, los compré en el dólar y me salieron súper baratos. Así que bueno, aparte miren los años que tiene este elfo, que ya tiene bolitas, todo. En algún momento vamos a tener que llamar unos elfos nuevos. No creo que duren muchas navidades. Y yo creo que cuando igualmente pierdan ya la magia de esto que para ellos es súper guau, aparecen y qué sé yo, y Santa, qué sé yo, pero yo creo que cuando sean ellos más grandecitos también lo voy a seguir haciendo porque me recontra divierte a mí. Así que bueno, nada, le voy a dejar los elfos acá porque después los voy a esconder. Pero primero quiero limpiar, acomodar, guardar ropa, repasar un poco los baños, sobre todo limpiar bien los pisos, organizar la habitación de Sofi, que es un caos, porque ella está en proceso de redecoración y me ha sacado adornos y cosas y los ha acomodado en su habitación, así que su habitación es un caos. Otra cosa, ayer, fiasco total. Tenía unas yerbas que había comprado en alguno de estos, así como, ¿cómo se llama esto? Alguno de estos supers así que venden cosas internacionales. Bueno, no sé por qué yo agarré esta yerba, Canarias, ¿sí? Dije, oh, bueno, joya, una nueva para probar. Nunca leí que es de Brasil. Perdón a mis amigos de Brasil, pero la verdad que la yerba de ustedes a mí no me gusta. Es de Brasil. Cuestión que es como un polvo, chicos, y tiene un gusto como a quemado.
Fiasco total, me quiero morir, tengo un paquete de yerba. Tengo brasileros, voy a preguntarlos si ellos toman mate y se las voy a regalar, porque ¿qué voy a hacer con 1 kilo de esa yerba? Que a mí no me gusta, y traté de mezclarla con el mate, con la yerba mate nuestra, y no, chicos, no es lo mismo, no sé, no me gusta, es como, tiene un gusto como si fuera quemado, no me gustó. Así que le voy a poner, la dejé abierta para mostrárselas, pero literalmente me hice un mate y lo tuve que tirar, o sea, tomé 2 mates y no dije, no puedo con esto. Así que la voy a cerrar así de nuevo, le voy a poner una cinta y la voy a ofrecer a ver si alguien la quiere. Y bueno, yo acá después obviamente tuve que abrir mi cruz de Malta porque sí, no puedo estar sin mate. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a... ay, la verdad tengo tanto para hacer, no tengo ganas, chicos. Encima, hoy tengo que ir a una fiestita que hacen en el curso, en la escuela de Sofi, y me tengo que ir a las 12:30 de casa. Y son las 9:05. Así que voy a hacer una limpieza completamente así, express, no voy a hacer mucha limpieza. Es más, empecemos a hacer la limpieza ya con ustedes porque no voy a llegar, ¿saben? No voy a llegar. Yo que quería descansar un ratito, tomarme unos mates, pero me parece que lo voy a hacer después porque no voy a llegar a limpiar todo, sino, es que igual no tengo que limpiar, quiero repasar. Acá tengo todos mis productos de limpieza, después yo armo el balde con la solución que utilizo, agua caliente, un poco de vinagre y desinfectante y ya termino. Pero bueno, me olvidé. Bueno, no importa. Tengo que cambiar bolsita, todo. Pero miren, quiero mostrarles. Ven lo que es el lavamanos. Está todo lleno de pasta, todo sucio. Así que me voy a poner a limpiar esto rapidito. Voy a tirar un chorrito de desinfectante en el inodoro también. Voy a limpiar el espejo. Esto es lo primero que hago. Limpio el espejo con estos trapitos. Ustedes ven que yo tengo muchos de estos trapitos. A ver si me ven mejor ahí. Ahí está. Ay, voy a limpiar así. Está seco este trapito, así que lo voy a utilizar para el espejo. Igual creo que después lo voy a tener que repasar con una esponjita, con un papel de cocina, porque me queda así no todo marcado. Bueno, voy a correr esto. Tengo que cambiar con otro trapito. Tengo que cambiar la bolsita, la toalla. Así que voy a hacer eso. Voy a mojar un poco la esponja. No me están viendo nada. Soy un desastre hoy. La verdad que estoy apurada. Mojé un poco la esponja y tiré el desinfectante. Supongo que lo escucharon. Esto me gusta hacerlo. Este baño siempre me gusta repasarlo un poco más porque, bueno, saben, acá hay gente que viene y utiliza este baño. Entonces, siempre me gusta como mantenerlo un poquito más. O sea, las limpiezas rápidas de este baño son como... no son tan rápidas, ¿sí me entienden? Como que trato de que sea un poquito más rápida. Si fuera rápida, ahora lo van a ver en mi baño, es como realmente rápida. Paso así rapidito un trapito y chao. Bueno, voy a limpiar acá así, sacar el excedente del desinfectante. Que hacen el control del aire acondicionado y de la calefacción, así que vino un chico a revisarlo y estaba todo bien, lo limpió todo, así que bueno, pero no sé, igualmente tira como un OG. Bueno, listo, acá en el inodoro la verdad lo tengo limpio, así que lo único que voy a hacer, esto así rápido, lo que voy a hacer es pasar tengo que reponer el papel higiénico también y cambiar la bolsa del tacho. Pero bueno, ahora lo hago eso. Acá lo único que hago es darle un repaso así al inodoro. A ver si ahí me ve mejor. Sí. No tengo mucho tiempo hoy, así que lo van a ver así, sin filtro. Lo voy a editar rapidito para poder ya subírselos. Y tengo que seguir preparando videos. Bueno, nada, lo que hago es simplemente hacer así como, y con el Pine-Sol le tiro un chorrito al inodoro. Upsi. Y ya lo dejo listo. No mucho más acá. Ya está como para que huela rico. Voy a poner esto adentro de la bañadera. Acá tengo que hacer solamente sacar la bolsita. Es lo que voy a hacer ahora. Le voy a dar una repasada a la tapita porque tiene polvo.
Ahora voy a traer una bolsita. Tengo que traer también ahí está. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es pasarme a la habitación de la Peque. Ahí está. Y lo que voy a hacer acá es... prendí la luz y ahora lo que voy a hacer es abrir la ventana un poquito. Y acomodar acá porque es un caos hacer la cama y todo. Pues la verdad que a mí me encanta que ella... digamos como que explore, ¿vieron? Y que decore, qué sé yo, pero la verdad es que por otro lado también es como que me hace un lío bárbaro, ¿vieron? Y después yo tengo que estar acá juntando, pero bueno, no pasa nada. Bueno, voy a hacer rapidito la cama, a ver si me ven desde ahí, ya los muevo. Espérenme un poquito, voy a mover para acá. Ahí. Bueno, espero que no quede súper eterno este video. Voy a tratar de que no. Porque igual en realidad lo único que voy a hacer después es pasar el trapo. Eso no se los voy a mostrar porque ya lo saben. No es nada muy guau, digamos. Pero no, voy a sacar esto así. Saco los libros, todo. Es que, ¿vieron cuando quieren hacer las cosas como... Esperen que los voy a poner acá, así me ven mejor. Cuando quieren hacer como las cosas rápido, pero como que les descompaginan el día. Bueno, eso me pasó. Ayer cuando me dijo, mira cómo decoré mi habitación, dije, a ver, y cuando vine dije, ¡ay, qué lindo! Pero en realidad pensaba, ay, Dios mío, justo que mañana tengo que limpiar y ahora no puedo tocar todas sus decoraciones, ¿me entienden? Porque no le puedo desarmar toda su decoración, que le metió tanto esfuerzo y ella está recontenta. Entonces, medio como que, ¿sí me entienden? Es como que al principio... Nada, a mí me encanta que ella como que explore su creatividad y decore, porque yo sé que también ella me está como copiando, ¿vieron? Me copia que yo decore, qué sé yo, y eso me encanta. Es re lindo, pero al mismo tiempo también como que me va desconfigurando un poco mi casa y el día, porque yo tenía pensado hoy hacer un poquito más de repaso, pero no realmente una limpieza muy profunda. Pero bueno, en fin, nada, armo la cama. Ahora después lo que voy a hacer es estirar un poquito. Esta se la voy a doblar porque antes se la ponía así, pero ahora la verdad que se tapa con el acolchado, pero también con la manta, así que la voy a dejar ahí. La voy a poner acá. Y ¿dónde están los otros almohadones? ¿Qué los hizo? Ah, los puso en la repisa. Bueno, listo. Así quedó la cama. Listo. Lo que voy a hacer acá es acomodar un poquito todo esto que me sacó. Todo esto que me sacó de acá. Lo que voy a hacer es metérselo acá en el placar porque no lo quiero dejar abajo de la cama. No tengo mucho tiempo hoy para estar acomodando, la verdad. Entonces como que voy a meter todo esto, voy a guardar esto por acá. Son los libros y ahora les muestro cómo decoró ella porque o sea, me encanta, pero al mismo tiempo digo, ay, qué lío, che. Bueno, esconder un poco. Me puso cosas acá abajo también, que yo no quiero que ponga nada abajo de esto porque se junta mucho polvo. Me metió todo acá, ¿ven? Ay, Dios, qué lío que hizo. Bueno, decoró todo ella, todo de Navidad, así que bueno, voy a dejar esto por ahora en su placar porque no tengo tiempo para estar haciendo todas estas cosas, ¿me entienden? O sea, no, ay, todavía tengo los libritos de Halloween. Los tendría que guardar ya. Pero bueno, y todos estos libros los tenía en la repisa esta, pero los sacó, así que yo creo que se los voy a dejar ahora, así, en una pila acá al lado. Porque estos está aprendiendo a leer, entonces los necesita, ¿vieron? Ahí se los voy a dejar. Los necesita y ella elige a la noche y demás, así que bueno, esto lo voy a guardar también acá adentro. Chimpum, todo ready, listo.
Bueno, más o menos, miren, ¿ven cómo decoró ahí? Sacó todos los adornitos que yo tenía allá adelante y bueno, sacamos algunos otros y puso todos los almohadones y todas las cosas ahí. Así que bueno, nada, lo voy a dejar así ahora, pero ya quedó como acomodado mejor, no es tanto desequilibrio visual. Ahora después lo que voy a hacer es pasar rápido la aspiradora y bueno, y ahora lo único que voy a hacer es sacar esta bolsita, la voy a tirar para repasar, seguir repasando la casa y lo que voy a hacer es cambiar la bolsa, obviamente. Así que voy a tirar esta bolsa. Tengo que doblar ropa también. Está un poco sucia la cámara, me parece. Ahí está, bolsas nuevas. Esperen, Esperen que los voy a limpiar un poco. ¿Un poco mejor ahí? Ahí creo que está mejor. Bueno, nada chicos, acá tengo mis bolsitas, así que voy a cambiar la bolsa del tachito. Y la verdad que acá mucho más no voy a hacer. Acá es simplemente pasar el trapito húmedo, el mismo que utilicé para secar la bacha ahí donde se lavan las manos. Como para sacar un poco el polvo, porque ustedes saben que acá como se abre la puerta y demás siempre huele polvito de afuera, así que siempre me gusta dar un repasito. Y quedó pelada mi mesita porque Sofi me sacó todos mis adornos, pero bueno, no pasa nada. Y abajo también le voy a pasar un poquito porque creo que abajo es donde más se ensucia. Así que bueno, después lo que me queda hacer es pasar un trapito, miren, ¿ven? Esta siempre se ensucia más. Bueno, esperen un segundo que voy a cambiar la bolsa y ya ven. Bueno, muy bien, ya terminé con la parte de ahí de la habitación, el baño, la entrada. Lo único que tengo que hacer es pasar la aspiradora, así lo hago rapidito, y el trapo después más tarde. Me vine para acá porque me voy para mi baño. Mi baño va a ser más fácil porque la verdad les digo no tengo mucho y no voy a utilizar desinfectante ahí, solo voy a pasar las toallitas desinfectantes y listo, y ordenar un poco porque la verdad es que mi baño no está tan mal. Sí tengo que cambiar bolsita y eso, pero es más de acomode que otra cosa. Ah, tengo que cambiar toalla. Bueno, vengo a cambiar bolsita. A mí me gusta arrancar la semana con las bolsitas limpias. Muy bien. Bolsita. Ok, bueno, vamos acá primero. Bueno, acá no hago mucho igual, tampoco. ¿Qué voy a hacer? Agarro mis toallitas estas que me encantan, saben que las tengo en los dos baños. Primero voy a sacar lo que es el polvo y todo eso, y después le paso así como para terminar de desinfectar con la toallita, para que quede rico olor. Bueno, paso este trapito, pero la verdad es que para mí va a quedar todo veteado, así que después le voy a dar como otra vez con una servilleta de papel, pero bueno, esto es rápido. Necesito terminar la limpieza rápida, porque después me tengo que dar una ducha media veloz y ir al evento de Sofi de la escuela, porque después encima se viene conmigo, no es que se queda en la escuela, entonces sí, tengo que apurarme. Bueno, voy acá a limpiar el baño, así, rapidito. Le paso como que lo limpio así un poco con la esponja, que le saco todo lo pegadito. Le paso este trapito así para sacar el exceso y después le paso la toallita esa húmeda con olor para que quede todo perfumado y listo. Pero hay tanto polvo, no se dan ni idea, que se queda todo pegado. Y sobre todo como acá en estos bordecitos queda todo peor. Ahora me paso para la mía. Encima me estoy dando cuenta que el otro día que me teñí con henna, que me quedó espectacular el pelo, me re gustó, como me tomó esta vez el color. Cuando me quedó todo manchado acá esta parte, espero que salga.
Sí, ahí salió. Lo bueno de esta bacha es que está todavía es toda una y le puedo tirar agua así, ¿vieron? Y como que drena bien. Entonces no se me cae agua para todos lados. Pero bueno, esto es rapidito. No le voy a dar mucho, pero si hay mucho polvo, entonces no me gusta dejar como todo así lleno de pelusa. Sí, yo y mis tocs. Ahí está. Y sale un poco. Ahí estamos. Ya estoy. Listo. Ahora lo que voy a hacer también es hacer mi cama. Las sábanas están limpias. Y la verdad es que ahora no las voy a cambiar hasta que no vuelva. Porque ya están limpias del viernes pasado. O no sé cuándo las cambié. Sí, el viernes pasado. Así que no las voy a volver a cambiar. Ya las dejo así y después cuando vuelvo de Argentina las cambio. Total, ya en poquito ya nos vamos. Bueno, listo. Muy bien. Esta parte ya está limpia y ahora lo que hago acá en el inodoro, lo mismo con toallitas desinfectantes. Le voy a pasar así un poquito, pero este baño está, como lo usamos nosotros nada más, la verdad que se mantiene bastante limpio, entonces no necesita no necesita mucha limpieza, la verdad. Lo hago más para que haya como que se sienta fresco, limpio, pero no por nada extra. Listo. Baño listo. Sí, pues tendría que poner un papel higiénico nuevo nada más ahí para dejar todo. Ya está. Este es el pijama de Jero, que se lo voy a poner allá en la almohada. Bueno, y lo único que tengo que hacer acá es barrer y pasar la aspiradora y pasar el trapo y ya estoy. Así que bueno, listo. Esto lo dejo así. Me llevo estas cosas, la bolsita y nos vamos. Eso después lo hago. Bueno, y acá voy a hacer lo mismo. Voy a abrir ventanas. Así se ilumina un poco. Poner el pantalón de pijama ahí. Las sábanas están limpias, como les decía, así que no tengo que cambiar sábanas. Y esto simplemente lo voy a armar para que me quede estirada la cama. Pero, como les digo, esto es una limpieza bastante rápida. Y la primera vez que hago limpiezas hablando, porque en realidad no me gusta. No me gusta limpiar y hablar al mismo tiempo. Siento que pierdo tiempo. Pero bueno, nada, esto es un vlog. Así que ahí vamos. Listo, muy bien. Ahora voy a estirar esta mantita. Y ya estamos. Listo, así nomás. Tampoco es que me mato mucho, ¿eh? Ahí lo vieron. O sea, la verdad me gusta tener mi casa acomodada, pero tampoco es que me vuelvo loca cuando estoy apurada. O sea, me gusta tener las cosas limpias y ordenadas, ustedes saben, pero a veces se puede tener todo impecable, a veces no. Y está bien. No soy tan importante para que la gente me juzgue. Bueno, listo. ¿Qué voy a hacer acá? Uy, no sé qué hay en la basura, que estoy desde hoy tirando. Y acá tiene unas manchas el televisor así que lo voy a pasar, sí. Ustedes saben que esta tele igual casi que ni la usamos porque está seteada para Canadá. Eso ya se los conté, creo, en otro video. Y no anda casi nada. O sea, sí Netflix y eso, pero si quiero ponerle algo así en los chicos, de lo que quieren ver, que a veces tiene como canales para nenes y qué sé yo, no andan. Así que no sé si se podrá configurar. ¿Saben qué tendría que llamar al soporte técnico? Listo. Ya está. Aquí va mi habitación. Tendría que llamar al soporte técnico para ver si se puede hacer algo. Como para poder, ¿cómo les digo? Como para poder configurar si estás acá en Estados Unidos, ¿me entienden? Pero bueno, no sé. Tendría que ver si consigo número de teléfono o un email o algo así. Bueno, listo. Básicamente eso es lo único que voy a hacer. Limpiar los baños, las habitaciones. Ya está. La cocina tengo que repasar. Eso sí, porque la cocina está asquerosa. Así que, miren. Vamos a limpiar rápido
a la cocina. Ayer hice una sopita de fideos, así que esto es lo que voy a comer. Ah, me olvidé de poner esto en el lavavajilla. Bueno, ahora lo lavo a mano. Pasa nada. Voy a agarrar mi trapito este de la cocina para limpiar acá. Y me voy a limpiar rapidito acá esto. La esponja de la cocina, no es la misma. La otra la tengo ahí para enjuagar y guardar. Son iguales, pero no es la misma con la que lavo el baño, obviamente. Bueno, y a mí me gusta para sacar bien la grasita ponerle desinfectante y esta esponjita de lavar los platos con un poquito ya con el detergente que le queda, ¿vieron? Y después lo que hago es como ir juntando así toda la espuma. Ven que ya se siente que ya le saco la grasa y todo eso. Si fuera un poquito más profunda la limpieza de la cocina, lo que haría sería limpiar en la pileta ahí o en el fregadero, no sé cómo le dicen. Ustedes limpiar ahí también como las partes estas de metal de las rejillas, digamos, pero no lo voy a hacer. Porque ya son 9:30 pasadas. Tengo que todavía... Listo. Paso así, sacar el polvo. Paso acá también. Arriba. Por todos lados. Ahí está. Ven, a esto también lo lavaría, pero la verdad que ahora no tengo tiempo. Si veo que tengo algo salpicadito, lo único que hago es, como por ejemplo acá y acá, así pasarle el trapito para sacar si tiene algo pegadito, pero no mucho más. Listo. Ok, pan. Muy bien, ahora lo que voy a hacer acá es también limpiar como... ahí. Lo que voy a hacer acá es también limpiar acá arriba para sacar el polvo nada más. Tengo que comprar el producto este para limpiar las cosas de acero inoxidable, si no quedan todas marcadas. Pero bueno. Para la Memi del futuro. Listo. Listo. Y ahora lo que me queda hacer simplemente es limpiar, desinfectar un poco las mesadas, pero lo voy a hacer, este es mi trapito de la cocina, no lo quiero mezclar. Pero esto lo voy a hacer después. Tengo que voy a guardar los productos estos de limpieza. Voy a enjuagar los trapitos que ya los dejo ahí abajo, aunque se sequen. Y la esponjita del baño también. Listo. Dejar acá. Chao. Ahora voy a preparar. Voy a limpiar esto. Listo, está listo. El frío que está haciendo últimamente no se dan ni idea, chicos. Menos mal que ya me voy a Argentina. Me voy a Argentina. Al veranito. Porque sí, a mí me gusta el frío, pero no es algo que me encante, ¿vieron? O sea, me gusta el frío, sí, me gusta estar abrigada, me gusta la ropa de invierno, me parece que es re linda la ropa de invierno. Tiro un chorrito de desinfectante ahí en la pileta también para que saque olores. El otro día le puse vinagre y a ver si me ven mejor así. Ahí está. Le puse vinagre y bicarbonato de sodio como para sacar todos los olores y todo eso. Listo, mesadas. Ay, miren qué lindo esto que dibujó Sofi. Una porción de pizza con caritas, me encanta. Y piecitos y todo, así que lo voy a colgar por acá. Nosotros colgamos todo su arte ahí. Bueno, y como les decía, como es un evento hoy de Navidad, así ya separé, miren, ¿ven? Separé las orejitas en un cascabel que tengo que llevar. En realidad tengo que llevar 2 cascabeles, pero el otro no sé qué me lo hicieron. Ay. Bueno, esto. Tirar, esto es una servilleta limpia, no sé qué es ahí, bueno, la voy a dejar acá ahora. Acomodar las sillas. Tendría que... voy a ponerme a barrer y pasar el trapo, pero creo que tal vez lo voy a hacer después. Lo de pasar el trapo y barrer, eso.
Tengo que pasar la aspiradora en toda la casa. Bueno, listo. Y también tengo que acá guardar ropa que doblé ayer, pero ¿saben qué? Ah, estoy agotada ya. Me duele la panza muchísimo. Miren lo que colgué ayer. ¿No es hermoso? Miren qué lindo que queda esta mini, o sea, semi esfera con, le puse unas hojitas de mi planta a ver si sacan raíz. Y miren qué lindo que queda. Tendría que comprar uno o dos más como para poner uno al lado del otro y que quede más lindo. No sé si me van a escuchar mucho. Voy a sacar el... Esperen, Ahí está. Saqué el buzo porque me agarró calor. Como que me aceleré. Ustedes saben. Bueno, voy a dejar esto acá. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar esto... Ah, esta mesada no desinfecte. Ay, Dios. Me voy a preparar unos mates. Me voy a preparar unos mates ya mismo. Necesito tomarme unos matecitos. Tomé un café hoy, pero la verdad es que necesito tomarme un cafecito. Voy a guardar esta yerba que ahora no la voy a utilizar. Le voy a poner una cinta. Bueno, ¿saben qué? Quiero que me cuenten más o menos cómo viene su diciembre, qué planes tienen. Déjenme en los comentarios, me gusta saber, chusmear, qué planes tienen. El otro día estaba hablando con alguna de ustedes en Instagram y me decían que este diciembre lo van a utilizar más que nada para descansar. Como que para algunos, bueno, no, para algunos no, yo creo que para todos. Fin de año es como un momento en los que uno ya no tiene energía, ya no tiene más energía del año, ¿vieron? Ay, me compré, por ahí joda, me compré este jogging en Walmart, me costó $10, chicos, no saben lo calentito que es y lo cómodo que es. Es así ancho, no sé, esta onda así de pantalones tiro alto, me encantan y siento que son súper cómodos, calentitos. A mí me gusta estar así en mi casa. ¿Vieron? Comfy, calentita, no sé, me gusta esa onda. ¿Qué estaba buscando acá? Ah, me voy a comer unas de estas galletitas de chocolate porque tengo ganas de comer algo dulce. ¿Y qué más? Ah, tengo que poner el agua. ¿Qué está pasando, Emilia? Voy a poner el agua a calentar. Me voy a preparar el mate. Tengo yerba que en realidad lo hice ayer a la noche, el mate, porque volví de la calle, de ir al súper a comprar unas cosas que me faltaban para la cena, los fideitos esos que no tenía. Y los chicos querían comer sopita y no tenía esos coditos. Entonces fui a comprar un paquetito de coditos y volví con tanto frío de la calle que me hice unos mates. Encima ayer estuvo, bueno, como ahora, horrible, lloviendo. Voy a poner acá un par de gotitas, así no me como todo el paquete. ¿A ustedes también les pasa? Yo abro, si me siento con el paquete, abro un paquete y me siento a tomar mates con el paquete, chau. Goodbye paquete. O sea, me como todo el paquete. No, ven, y la yerba no está mal, porque todavía está sequita ahí arriba. Voy a tomar un par de mates de acá y si veo que no está muy bueno, ya fue. La cambio. Pero no quiero desperdiciar. Bueno, y estas son como animalitos, galletitas de chocolate en forma de animalitos. Miren que es un gatito. Con estas galletitas hice la chocotorta para el cumpleaños de Mateo y quedó buenísima, porque son como las chocolinas, pero no tan dulces, entonces quedan buenas. Bueno, venga, vamos para allá mientras eso se calienta. Me voy a llevar el mate y esto. Me voy a llevar el mate y las galletitas y nos sentamos por acá un segundo. Porque encima está como súper ruidoso ahí con la pava eléctrica. Me gusta sentarme acá y mirar por la ventana mientras me tomo unos mates. Miro el cielo. Miren mis ojeras. Estoy matada. El otro día en un envío hablando con ustedes me dijeron que algunas de ustedes me dijeron que les interesaba algunos temas como por ejemplo, no sé, hablar de cómo fue, porque ustedes saben que yo tengo dos mudanzas, una de Argentina a Canadá, que en realidad básicamente era mis valijas nada más y mi persona. No teníamos hijos y era mucho más joven, entonces como que ese proceso de mudanza fue completamente distinta a esta última mudanza en donde ya mudé mi casa entera, mudé mi casa
y mudé a mis hijos también, con mis hijos me mudé. Entonces, les interesaba saber cómo era eso, cómo fue el tema de la mudanza con los chicos y también cómo es vivir siendo mamá en otro país en donde no tenés ayuda de nadie, en donde estás completamente solo, sacando que tengas amigos o no, pero que como solo, sin familia, ¿me entienden? Entonces me parecieron temas importantes como para poder charlar en próximos tal vez videos, vlogmas o hacer un video específico de temas de conversación y mostrarles como mi realidad, lo que yo viví, lo que yo pasé, cómo lo viví, cómo lo solucioné, cómo lo enfrenté, cómo fue mi reacción, cómo fue mi ánimo, o sea, cómo fue mis días en esas situaciones. Nada, son temas de conversación que me gustaría saber si a ustedes les interesa que lo hablemos, porque tampoco me voy a hacer un video extenso hablando de cosas que a ustedes tal vez ni les interese. Me dejan en comentarios acá abajo si les parece o no les parece. Bueno, cuestión que, chicos, me voy a tomar unos mates. Voy a buscar el termo, ya ven. Listo, igual vi con el termo, pero me zarpé, puse más agua y si cierro la tapita se va a desbordar, así que voy a llenar así un poco. Bueno, así que nada, los leo en comentarios a ver qué les parece que hablemos de esos temas o no. ¿Saben qué? Voy a colgar los elfos. Voy a meter un elfo acá atrás, así como escondidos. Ahí va. No, lo voy a poner acá, no sé. Ahora después voy a ver dónde meto ese. Estos me tiraron un platito ahí atrás. Ay, vida con niños. Vida con niños. A ver, ¿y dónde está el control? Ah, ya. Tal vez lo ponga acá con el control remoto, porque como es de Sophie me gusta que sea un poco más divertido. Como que Mateo mucha bola, esas cosas no le da, entonces. Ahí ven. O tal vez acá abajo, no sé. Sí. Como que está sacando el control de la canasta. ¿Lo ven ahí? Bueno, así que nada, chicos, eso. Preparativos viaje, ya lo verán en los próximos vlogs. Tengo que armar valijas, decidir qué me voy a poner para Navidad. ¿Qué me voy a poner para Navidad? Y para el casamiento de mi amiga, ustedes saben que creo que se los conté, ¿no? Que mi amiga se casa, una de mis amigas de Argentina, y justo se casa cuando estoy yo allá. Así que va a ser algo muy tranqui, pero para la iglesia, para el civil, me tengo que poner algo un poquito más arregladito. Entonces tengo que definir qué me voy a poner y además va a ser calor, entonces tengo que definir qué me voy a poner para Navidad, terminar de acomodar todo. Así que esta semana va a ser una semana así. Tengo de concluir cosas, de cerrar cosas, de terminar de hacer. Buenas, me reporto. Terminé de limpiar todo. Miren qué hermoso, prolijito. Saqué la mancha que estaba en el sillón, limpié todo, barrí, pasé el trapo, así que quedó todo perfecto. Está todo limpito. Acá tengo algunas cosas que tengo que llevar, pero todo lo demás está limpio. Por acá la cocina también quedó toda limpita por ahí. Acomodé acá la parte de área de juegos, también pasé el trapo. La parte de la entrada también limpito. Acá el baño de los chicos todo limpito, el piso también, en la habitación de Sophie también, piso limpio. Mi baño y mi habitación también está impecable, así que yo ahora lo que voy a hacer es tomarme 3 mates más. Miren acá, ven, súper limpito, ya tengo mi ropa preparada. Y acá mi baño también, súper limpito, piso limpio. Con trapito pasado, con desinfectante, está todo oliendo riquísimo. Bueno, chicos, me voy a bañar. Me quiero comer algo porque no desayuné nada yo. Yo no desayuné nada. Muy mal, Memi. Y ya son las 11:25. Y yo estoy tomando mate. Como siempre, me preocupo por hacer todas las cosas y después no como. Algo que me pasa desde que soy joven.
O desde que soy chica, siempre. O sea, me ponía a hacer, por ejemplo, las cosas... Me acuerdo de las cosas de la escuela y tal vez no merendaba o no almorzaba, ¿vieron? No sé, siempre fui igual. Como que prefiero, como que me focalizo mucho en terminar las cosas y después me olvido de hacer otras que también son importantes. Como por ejemplo alimentarse. Le voy a calentar un poco esto porque está frío de la heladera y no me gusta. Debería tostarlo, pero ¿saben qué? Se me rompió la tostadora. ¿Pueden creerlo? El otro día quería tostar uno de estos panes. Y no sé qué pasó. No anda. Así que bueno, chao. Se me rompió la tostadora. Cuando vuelva de Argentina me voy a tener que comprar otra porque yo no puedo vivir sin tostadora. La verdad les digo. Si no, voy a ver si puedo comprar alguna otra antes de irme, pero no creo. Porque ¿para qué voy a comprar ahora si ya me quedan unos días y me voy? ¿Vieron? Entonces, listo. Acá está. Bagel con pasas de uva. Me encanta. O arándanos. No, arándanos, no pasas de uva. Así que, bueno, voy a comer esto rapidito. Antes de irme a bañar, porque quiero estar lista para hacer esta actividad con Sofi. Ya me quiero quedar tranquila. Miren el solcito que entra por la ventana. Hoy está fresco, pero no tan fresco. Miren qué bueno que está este bagel. No saben el olorcito que tiene aparte. Y viene ven así con pedacito de blueberry. Estoy yendo outfit check. Así me ven ahí. Variadísima. Outfit check. Calzas. Estas zapatillas están buenísimas de Aria. Medias. Un bolso de Christmas. Yo esta carterita porque tengo que llevar las orejeras estas de ciervo. Así que nos vamos. Ahora estamos haciendo la galletita de jengibre porque tiene que llevarla a la escuela. Así que estamos haciendo eso. ¿Cómo te fue en la carrera? Bien. ¿Ganó tu maestra o no? Todavía no sabemos si ganó la maestra o no. Pero bueno, corrimos bastante. Bueno, nada, eso chicos. Así que vamos a terminar esto. Yo ahora me voy a hacer un cafecito. Porque hace un frío. Sí, y estaba lloviznando, así que me voy a hacer un cafecito ahora cuando terminemos las galletitas. Y nada, después ya nos vamos a poner... También estoy pintando el mate. Sí, pintando todo. Ay, y puedo mostrar el gato. Lo estoy pintando blanco y después voy a pintar todo negro. Claro. Bueno, así que nada, vamos a terminar de hacer eso y... Y le pinté le hice la cara que con stickers que quedó bastante linda, pero no es como dice el libro. No pasa nada. Bueno, así que nada chicos, vamos a terminar de hacer esto que le queda hacer a Sofi. Lo vamos a dejar secar porque lo tiene que llevar mañana. Y después nos vamos a buscar a Matechulis. Así que bueno.